de esta manera, no sé si un jugador ya con digamos que ya con este trajín o con esta trayectoria y sobre todo pues con este tipo de historia pudiera ser tan benéfico para acompañar a Joe Burrow. No sé si me gustaría más un novato, ¿no? Que fuera creciendo también precisamente a la sombra de tu mariscal principal. Pero bueno, pues ya es cuestión ya de posturas y de lecturas, ¿no? Y creo que, No, ajá. rápido, y creo No, que claro. vas acomodando, ¿no? Lo que vas pensando hacer, ¿no? Y poniendo un ejemplo hipotético, ¿no? Si por alguna razón, ¿cómo se llama el chico este de Kentucky, el quarterback? ¿Todavía colegial? Sí, sí, Ah, dame un segundo. CJ Stroud. no, ese es de Ohio State. De Kentucky, coach, para este De draft. Kentucky, y sí lo tengo en mis notas, pero no alcanzo a ir y venir. Will Levis. Will Levi. Ajá, Will Levi. Ajá, le va. Ajá. Sí. Por alguna razón llega al pick 28, ¿no? Ujú. Obviamente es un talento importante, relevante, con el cual Buen muchos jugador. equipos, Sí. sí, con el cual muchos equipos pudieran construir un equipo alrededor de él, ¿no? Y armarle un roster, ¿no? Lo tienen para Cincinnati, Minnesota. Cincinnati no lo va a escoger. ¿Por qué? Porque no, ya tiene ese elemento, ¿no? Sí, no. Cincinnati no va a ir por un Aaron Rodgers, no va a ir por un... O sea, ese tipo de jugadores que ya tienes en el roster, no va a ir por un DeAndre Hopkins como receptor, ¿no? Porque ya lo tienes. O sea, entonces buscas desarrollar jugadores que en algún momento pudieran sacarte la chamba 2 o 3 años, digo 2 o 3 juegos, ¿no? Obviamente, en el caso de Trevor Simmons, es a lo que viene, ¿no? Si llegara a jugar, ¿cuánto va a jugar? 2 partidos. Si juega más de 2 partidos, Cincinnati está fuera de playoffs y Última todo. serie de un partido que se aplastó, Sí. ¿no? Sí, sí. Si juega más de 2 partidos el suplente de Cincinnati, es porque la temporada está perdida porque Joe Burrow se lastimó, ¿no? Y nos enojemos y digamos que no es que está Higgins y Boyd y Mixon y Chase, el balón no les va a llegar, ya lo vimos, ¿no? O sea, se lastimó Hendrickson y seguimos ganando partidos. Se lastimó Howard, Chido, Awuzie, Hasta Chase, Chase. Quien tú me digas, sí, y Chase se seguimos lastimó ganando también. partidos, ¿no? Cuando se lastimó Burrow, todos los partidos se perdieron, salvo el de Pittsburgh que ganamos ahí con Finley, pero bueno, Sí, entonces, el histórico de Ryan Finley. sí, entonces bueno, si llega Finley, Osweiler, Allen, pues todos ellos van a estar ahí, sí Y coincido otro con ustedes, papel. ¿no? Tiene que ser alguien que pueda competirte 2 partidos, ¿no? Como el caso de Mike White, que lo hizo, como el caso de Copper Rush, que nos ganó el partido la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, deben ser muchachos que estén cómodos sosteniendo las anotaciones en la banca, ¿no? Pero ahí yo les quería preguntar algo. ¿Por qué la caída tan dramática de un equipo si se cae su quarterback número uno, ¿no? ¿Por qué vemos estas caídas en las que, como bien dicen, si no está Joe Burrow, por ejemplo, no hay quien pueda mover al equipo realmente, ¿no? ¿Por qué pasa que un segundo quarterback no tenga la posibilidad con el mismo equipo de mover decentemente a los Bengals, por ejemplo, como lo hizo Allen en ese momento que vimos que fue inoperante totalmente? ¿Por qué pasa esto realmente? Bueno, porque finalmente yo creo que esto tiene que ver con la naturaleza intrínseca del fútbol americano, ¿no? Si tú revisas la historia, a mí me gustó mucho, hay un programa de NFL Films que te muestra precisamente cómo se fue cómo se fue decantando la importancia de la posición de quarterback y que en un momento dado pues era uno más, ¿no? Del flujo de la jugada y que cuando se dieron cuenta que el jugador que lanzaba tenía que tener cierto grado de precisión, le empezaron a dar cierta clase de jerarquía
Y bueno, finalmente, digamos, pues el quarterback es la posición más importante del fútbol americano, pues precisamente por su propia naturaleza, ¿no? Estos talentos más grandes no en balde terminan siendo por lo regular cuando hay un gran mariscal de campo, pues por quienes todos se pelean la posición número 1. Este draft es un ejemplo de ello, ¿no? Siendo el jugador que controla el destino del balón de manera prioritaria y quien pues toma la decisión finalmente del manejo del mismo en el flujo natural de la mayor parte de las jugadas, pues propiamente indica que el talento con el que cuente este jugador pues será un factor determinante y casi que definitivo para el destino del partido, porque finalmente es el encargado de tomar las decisiones del balón una vez sí, otra también y la tercera también, ¿no? Sí, pero digamos, por ejemplo, si Brandon Allen siempre entrena con el equipo, ¿no? Él siempre está con Joe Burrow y todo, ¿no? Yo entiendo que no tiene las mismas prestaciones que tiene Joe Burrow, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo que el sistema sí lo debe de comprender en cierto grado, ¿no? A lo mejor no al grado que lo entiende Joe Burrow ni que lo maneja. Pero es como sí, lo ejecutas, es muy dramático, ¿no? Es lo que quiero decir, es muy dramático, ¿no? El cambio de ejecución. Porque en esas posiciones el talento sí es notorio, ¿no? A diferencia de los corredores o de los receptores, que incluso también en el caso de los receptores está, o sea, no Cincinnati, pero por ejemplo, en Nueva Orleans, ¿no? Se va se va Michael Thomas, y salvo el año pasado que estuvo Olave, pues no era nadie, ¿no? Y por ahí vimos mucho tiempo jugadores que pueden estar pero que son de 30 recepciones, 340 yardas, 2 touchdowns, ¿no? En el caso del quarterback no puedes, o sea, no hay un quarterback que se vaya desarrollando, que puedas desarrollar y que sea no mediocre, ¿no? Pero digamos limitado y ya en el profesional se vaya a desarrollar, ¿no? En el caso de los quarterbacks, sí el talento está desde high school, desde colegial y llega a profesional, ¿no? Y lo podemos, y muchos de estos quarterbacks que no llegan, porque hay muchos que son escogidos en primera ronda y terminan siendo unos petardos, son porque no desarrollan el aspecto mental, ¿no? Que hace esa diferencia de ser la superestrella, ¿no? Y hay que pensar, y hay que recordar que también no hay 32 superestrellas en la posición de quarterback en la liga, ¿no? O sea, creo que hay 5 quarterbacks que son en estos momentos superestrellas, hay 5 quarterbacks que son muy buenos. Talentos generacionales, ¿no? Y de ahí para atrás, los otros 22, bueno, sí, cumplen de manera decente nada más, ¿no? Y hablando un poquito de lo que nos preguntaban ahí en la Jude Nation, yo creo que el principal problema que tiene Pittsburgh es que Pickett no es una superestrella. Puede ser un buen quarterback, habrá que verlo. Pero no les digas, porque ellos creen que sí. No les digas. Claro. Pero es esto, ¿no? Yo creo que en el caso de los Browns, Deshaun Watson es un muy buen quarterback, está dentro de la posición del 5 al 10, aunque no es la superestrella que los Browns piensan que es y por la que pagaron, ¿no? Y en el caso de los Ravens, creo que está en la misma posición que Deshaun Watson. Él cree que es una superestrella. Los Ravens y los 31 equipos restantes ya se dieron cuenta que no es una superestrella, que es un muy buen quarterback, que saca por muy buen corredor. Perdón, no es un muy es un corredor con un buen brazo, ¿no? Es un muy buen atleta. Que juega bien la posición de quarterback, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, y por eso yo creo que Cincinnati va a ser líder de esta división el tiempo que esté Joe Burrow jugando, ¿no? Y que obviamente la oficina tenga la suficiente inteligencia como para armarle un equipo alrededor de él, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.